Oso Intoxicado es una de las pocas películas que tiene por partes iguales dos premisas que transitan entre lo atractivo y ridículo y que se dan el lujo de llegar a los cines. La cinta nos sumerge en la historia de un oso pardo que se vuelve adicto a la cocaína y que en su insistencia por consumir más se lleva por delante a cada humano que se encuentre. Eso suena muy extraño, ya que los osos, como bien lo dicen iniciando la cinta, no son agresivos, sino se les sorprende o se amenaza a sus crías. Pero si aquí hay algún experto en osos, me gustaría que me cuente si de verdad son agresivos a la primera o solo si se sienten amenazados. Sin embargo, la directora Elizabeth Banks consigue añadirle la sustancia necesaria al argumento como para hacer que esta película sea una experiencia surreal y divertida. Hola Harley Quinneras, Harley Quinneros, adictos y amantes del cine, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Quinn. En este video hablaremos de la película Oso Intoxicado, o también Oso Vicioso, o Cocaine Bear, como le quieran decir. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Elizabeth Banks. Por extraño que suene, esta película está parcialmente basada en hechos reales. En el año 1985, el agente de policía Andrew Thornton encontró la manera de hacer dinero extra con el tráfico de drogas. Una noche, mientras trasladaba 35 kilos de cocaína en una avioneta, esta se descompuso y al querer salvar el cargamento y lanzarse en paracaídas, este falló y su destino fue el más trágico. De esta manera se cayeron por accidente los paquetes de droga en la frontera boscosa entre los estados de Georgia y Tennessee. Cuando la policía fue en busca de la droga, descubrió que un oso la consumió por accidente y el resultado fue letal. El mamífero murió de sobredosis. La historia por sí sola es un poco absurda, pero no por eso la directora no dejaría de preguntarse qué hubiera pasado si el oso se hubiera encontrado con personas en su camino, cómo hubiera sido su reacción. La magia del cine lo puede todo y esto llevó a la cineasta a realizar la cinta del oso que se da un festín con el polvo blanco. El escritor Jimmy Warden se dio a la tarea de imaginar esta historia lo más cinematográficamente posible. Redactó un guión con tintes de thriller, pero especialmente con mucha comedia. Oso Intoxicado toma como inspiración el género del slasher, pero sobre todo apunta a la comedia de situación y a lo absurdo, para sacar provecho de todos los escenarios posibles en los que un oso adicto a la cocaína puede ser el gran protagonista y villano. Lo que hace que la película tenga unos puntos fuertes es precisamente el cruce de géneros que no nos deja saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando en la pantalla. A veces es un slasher muy noventero, otras veces es un thriller policíaco y en otros momentos es una comedia y es aquí donde mejor le va. Es la sensación de temor y expectación de estar viendo algo sin sentido lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Visualmente es como cualquier otra película de serie B, sin nada especial o llamativo. La puesta en escena ideada por la directora Elizabeth Banks brilla en varios momentos que se quedarán en la memoria del espectador. Hay secuencias que serán recordadas no por su estética visual, sino por lo absurdo de su contenido. Ya sean aquellas en donde el oso consume una línea de cocaína sobre una pierna desmembrada o en donde persigue a una ambulancia a toda velocidad. Hay buenos momentos y de dónde escoger, pero aún así con grandes momentos sí tiene algo negativo. No logra obtener una buena relación con todos ellos. Para imaginar una historia circunstancial alrededor del oso, el guión de Warden presenta un gran reparto que tiene sus propias historias, como los agentes de la policía que buscan el cargamento de droga, la banda criminal delictiva que busca recuperar su cargamento, una madre en búsqueda de su hija que deambula por el bosque, los guardabosques del lugar a los que se les saldrá de las manos la situación, o una banda de adolescentes en busca de problemas. Estos últimos, a mi parecer, sobran en toda la narrativa. Vemos que cada personaje con su historia es medianamente interesante, pero se siente el esfuerzo por darle un lugar a cada uno y parece una tarea agotadora para el guionista y la directora, intentando encontrar un ritmo adecuado en el manejo de la narrativa y hacer que impacten de manera orgánica. La película resulta en una reunión de sketchers donde cada personaje brilla por su cuenta. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. Oso Intoxicado se agarra del tono en el que jamás se toma en serio a sí misma y los creadores lo saben, pero son estos mismos puntos los que hacen que esa ligera narrativa nos muestre momentos muertos en los que debería llenarse con risas para evitar esos ecos o silencios incómodos. En la búsqueda por extraer lo ridículo de la situación, la narrativa se dispersa. Pero no todo es regular o malo. La película se sostiene por el gran carisma de su reparto que sabe poner su toque humorístico para darle al género de comedia lo que necesita para
para sacar unas cuantas risas, aprovechándose de lo surreal de cada momento en el que el oso está en cada plan. El momento sentimental es la nostalgia que nos trae la última actuación de Ray Liotta, en un personaje que hace homenaje y se burla de sus grandes papeles en el género de gangsters, como en la película Goodfellas de Martin Scorsese, en la que él es muy recordado. La verdad es que Oso Intoxicado puede ser muy buena, pero se tambalea entre el cine de comedia bien logrado y un producto comercial que puede ser olvidable. La dirección de Elizabeth Banks no es la mejor, como ya habría demostrado en sus anteriores cintas. Sin embargo, en lo particular de su historia y la posibilidad de enfrentarse a una aventura que escapa de los límites de la cordura es lo que hace que el film nos lleve a una experiencia medianamente satisfactoria. Las risas no van a faltar, aunque pudo haber sido mejor. En lo particular me hubiera gustado ver un poco más del personaje del niño que se va con la hija de la enfermera a explorar el bosque, ya que con lo poco que vi de él me pareció un personaje con mucha personalidad y carácter, que mejor construido y con más protagonismo le hubiera aportado demasiado a la película en general. Hubo personajes que siento estaban de más y eso fue lo que no permitió que otros más interesantes brillaran, donde se les hubiera podido profundizar más en su psicología y arco de personaje. Hubo varias escenas que me hicieron reír y otro aspecto que debo rescatar es el montaje de sonido que nos sumergía por momentos en el viaje del oso y después nos sacaba de allí para que sintiéramos la tranquilidad del humano que no se había cruzado con el animal o la angustia de tenerlo de frente. El sonido fue clave en la cinta, con canciones ochenteras que nos recordaban los fiestones que nos dábamos en los momentos más alocados de nuestra vida. Era como si el oso hubiera pasado a sentir lo que nosotros vivimos en una fiesta y los papeles se hubieran intercambiado por un momento. El carisma del oso, logrado con un buen CGI, otro aspecto que debo rescatar, hace que por momentos nos riamos de lo que está a punto de hacer. Parte del comportamiento del animal nos hace reflejarnos en él, en cómo actuamos los humanos cuando estamos bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, ya que finalmente son estas sustancias las que nos hacen perder el control. Pero una de las partes con las que más me divertí es cuando el oso cae agotado por el efecto de la droga y después quiere el delicioso con uno de los traficantes. Sí, mis chicos, el osito se pone cariñosito. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. ¿Para qué necesita un oso una palanca? No me gusta ensuciarme las manos. Por otra parte, también sentí una pequeña sátira hablándonos sobre el oso, quien es el protagonista, y la arrogancia de la humanidad en contra de la naturaleza y cómo esta tarde o temprano se termina revelando ante los excesos de los humanos. Yo por mi parte disfruté la película, que dura 1 hora y 35 minutos más o menos, y el tiempo se pasa volando, otro aspecto a su favor, ya que al jugar narrativamente con la premisa de un oso drogado que puede hacer muchas cosas locas, es lo que hace que la atención esté totalmente en la cinta y el tiempo se pase volando. Cocaine Bear puede ser una cinta buena o mala, se mueve entre lo absurdo y lo cómico, y efectivamente es una película palomera, que divinamente puedes esperar a que salga en un servicio de streaming y ver en tu casa, pero ten por seguro que te va a sacar una que otra risa, y para los amantes del slasher van a tener algunas escenas de sangre y partes humanas que los van a atrapar. No son tan exageradas como muchos amantes del género quisieran, pero siento que tiene la dosis perfecta para esta cinta que probablemente les gustará a muchos. Elizabeth Banks no es que sea muy admirada por los amantes del cine, gracias a las películas que ha dirigido, pero aquí se nota que no le importó la crítica y simplemente dijo: voy a hacer una película absurda y cómica. Aquí podemos ver un poco del humor de la cineasta, que para mí no está tan mal. Harley Quinneras y Harley Quinneros, ¿y a ustedes qué les pareció Cocaine Bear? ¿No la han visto? ¿Ya la vieron? Si ya la vieron, ¿qué les pareció? Cuéntenme en los comentarios que yo los leo. Mis chicos, si les gustó el video pueden suscribirse al canal para más contenido, picar la campanita para más videos todas las semanas y dejar su bonito like y compartir. Pero si quieren apoyar aún más el canal, pueden darle a ese botón de súper gracias y ser productores ejecutivos de Sandy Queen. Aquí les dejo la reseña de películas protagonizadas por animales, pero que no son tan agresivos. Espero que se pasen por allá y las disfruten. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Chao, chao.